Argentina 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Y tenemos el gusto de tener el bloque internacional con la periodista Dania Gretel Aispuro desde Florida, Estados Unidos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Ana, bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. Queremos saber cuáles son las últimas noticias de este país del norte, en el cual siempre estamos mirando. Aquí hay una gran controversia en términos de, bueno, especialmente aquí en Florida tenemos un serio problema en cuanto al gobernador DeSantis. Está teniendo una actitud sobre los inmigrantes que no tienen documentos un poco desfavorable para ellos. Entonces, estamos hablando de que cualquier persona que los contrate de manera ilegal, obviamente, van a tener multas hasta de $1,000 diarios. Y no solo eso, bueno, porque está infringiendo una ley, ¿no? Si vas con un contrato de trabajo, aunque no tengas todavía la carta de permanencia, ¿están flexibles o se han puesto más duros con respecto a eso también? No, han endurecido las leyes. Aquí el problema no es nada más el hecho de que intentes implementar leyes mucho más duras en cuanto a las personas que no tienen documentos, lo cual es desafortunado. Obviamente el hecho de que vengan aquí sin papeles, claro, implica quebrantar la ley y tener un problema en ese sentido. Aquí el problema es que las personas que ya se encuentran aquí, muchas de ellas tienden a tener, son de alguna manera frágiles en términos de que muchas personas abusan, les dan un salario profundamente, ni siquiera se acerca a la mitad del mínimo. Muchos de ellos se consideran inclusive esclavos laborales, muchos de ellos, otros son inclusive abusados sexualmente. Hay muchos infantes sin padres que están aquí, que inclusive muchos de los padres allá en Sudamérica los venden a las personas y se los traen y son esclavos también. Entonces estamos hablando de un problema mucho más profundo y esto pega mucho a lo humanitario en términos de que si tú vas a tener cierto número de personas, muchos de ellos que están siendo abusados, como te comento, ya es un tema humanitario. Y ahí te pregunto, las organizaciones internacionales, ¿no pueden actuar en esos casos? La ONU, la de Derechos Humanos. Por supuesto, y lo hacen, y muchos de ellos están trabajando sobre este tipo de temas, etcétera. Aquí el tema es que nadie se da abasto, ni inmigración, ni derechos humanos, ni nada, porque es un número muy alto. Recuerda que entraron casi 5 millones de personas ilegales a este país desde que Biden no abrió las fronteras, pero dio muchas facilidades para que esto surgiera. 5 millones de personas ilegales en Estados Unidos, increíble. Y muchas más que quieren entrar, ¿no? Y muchas más que, claro, intentan entrar y esto, como te comento, mucha gente lo llega a aprovechar de forma muy desafortunada. Y aquí, como te comento, no solo es esa ley de inmigración, hay muchas leyes que DeSantis, como quiere participar en las elecciones del 2024, está obviamente implementando leyes para que muchos de los de la base anglosajona lo apoyen, obviamente. Bueno, algunas de las leyes yo te diría que son positivas. Te voy a comentar otras a las que él, por ejemplo, el aborto a las 6 semanas, por ejemplo, hasta las 6 semanas es cuando él está pidiendo que se dé el aborto hasta las 6 semanas y luego no hay permiso para portar almas ocultas. Los violadores de los niños, por ejemplo, eso es otra ley muy interesante, que los violadores de niños inclusive pueden ser ejecutados. Eso lo apoyo totalmente. Eso claro. No tiene que tener ni perdón de Dios. Claro, eso nadie lo discute. Inmigrantes indocumentados no pueden convertirse en abogados tampoco.
pero no podrían de cualquier manera. Pero antes tampoco, claro, tienen que tener residencia y tener posibilidad de revalidar el título, es decir, es algo incoherente esa ley, no se podría aplicar. También habla de que se van a implementar nuevos registros, como se discutió muchísimo con Trump esto de que si se robó o no se robaron las elecciones, etcétera. Entonces se discutió muchísimo cómo especialmente las votaciones por medio del correo, el correo regular. Y bueno, eso yo consulté. ¿Cómo puede ser que vos votes a través del correo? Que mandes una carta. ¿Cómo no? ¿Cómo se evita? Porque acá sería una estafa total. Todos los partidos que encima que están dando bolsones, de todo, ¿no? Heladeras y todo más, mandarían todos por correo, pues irías a votar y te dirían, no, usted ya votó por correo. Es decir, tendríamos una Venezuela o una Cuba ya transformada a Argentina, porque eso de votar por correo, yo creo que para un país suizo o no sé, inglés, hasta por ahí nomás, pero Latinoamérica no se podría implementar. Y allá con la experiencia de Trump, me parece que hay algunos ruidos, ¿no? Claro, recuerda que, bueno, estos este país por muchos años ha sido muy confiable en muchos sentidos, confiable en cuanto a las leyes, confiable en cuanto a las personas que habitan, tienen un sentido de la moral. Teníamos al menos un sentido de la moral mucho más amplio que el que tenemos actualmente. Actualmente, desafortunadamente, hay agendas que están contraponiendo todo eso. Sin embargo, recuerda que la confianza, inclusive la confianza de la palabra, la confianza en la persona, era muy importante, el honor de las personas era muy importante, y eso se ha ido desgastando con el tiempo y desafortunadamente el día de hoy, bueno, ya surgió la duda de qué tan fiable pueden llegar a ser ese tipo de votaciones. Antes no había ningún problema, te llegaba la cartilla de votación a casa, llenabas forma y la mandabas por correo por las personas como mi ejemplo, que mi madre está en su casa, no puede salir, ya lo hace y la manda. Actualmente eso ya no se logra, ya no. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que van a hacer votar a los muertos, a los incapaces, ya los hacen votar en pueblos de acá, del interior de provincia, hacen votar varios muertos, pero es porque, bueno, tienen la complicidad de todo el sistema, ¿no? Y ¿cuál es el proyecto que tienen allá? Que no se pueda votar más por correo, que tenga que votarse a través de presencialidad. Así es. Tienen que ir ahora a las casillas para poder votar y ya no sé, bueno, por lo menos en este estado, hablando de las leyes que está intentando implementar DeSantis, que es el que piensa jugar para la 24, o al menos intenta jugar contra Trump. Entonces, esas son los temas, todos ellos son controvertidos. Por ejemplo, en las escuelas, los maestros transgénero no pueden usar pronombres en la escuela. Más fácil y hacer más fácil el prohibir ciertos libros que se les están entregando a niños hasta 5 años de cómo tener relaciones sexuales, cómo adquirir placer sexual, etcétera. Ese tipo a los niños menores de edad, eso. Así es. Entonces, ¿no hay un ministerio de educación que los proteja? ¿No hay un sistema que proteja a la minoridad ahí? Para que no se meta la ideología de género en las escuelas. Existe, claro, bueno, hay grupos que se están queriendo proteger, pertenece a uno de ellos, evidentemente, porque está intentando implementar este tipo de leyes. Hay un grupo minoritario que está intentando hacer que esta agenda sobre el transgénero, sobre todo el transgénero, progrese en los infantes y darles educación a los niños en cuanto a esto. Entonces, existe una agenda
parte de ellos, pero también hay grupos de oposición, obviamente, especialmente en las escuelas. Las madres son las que más han estado protestando y se están uniendo para que esto no simplemente porque no se considera necesario que hipersexualices a un menor de edad. Entonces, los niños no tienen sexualidad, ellos juegan, ellos la parte hormonal la tienen apagada, todavía no funciona. Hay que respetar la infancia, es un derecho del niño respetar su infancia. Todo lo que es la sexualidad es de los adultos que quieren manipularlo. Me parece excelente que ese grupo de madres estén protegiendo a sus hijos porque el niño de que nace hasta los 10 años son cemento fresco. Lo que le diga, lo que haga, lo marcas de por vida y hay que proteger a la infancia. Así que de verdad que me parece muy bien que estas familias, estas madres están protegiendo a su hijo. Dani, es un bloque que, Polo, nos encanta como siempre escucharte desde allá de Florida, Estados Unidos, con las novedades de ahí, pero que, ¿por qué? Porque todos están mirando para ir para allá, esto de los 5 millones de inmigrantes ilegales que están teniendo y muchos más que están golpeando la puerta, hace ver y denotar lo mal que estamos en Latinoamérica, que quieren irse y escaparse de sus tierras, de su pueblo. Es necesario que empecemos a ver que nuestra casa, nuestra tierra, nuestro país, es nuestro hogar y tendríamos que lucharla desde acá para poder salir adelante y no siempre estar mirando el norte. Te agradecemos, Dania Gretel Aispuro, desde Florida, Estados Unidos, haciendo el bloque internacional. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Muchísimas gracias, Dania. Gracias, un placer a todos ustedes. Y hacemos una nueva pausa, no se vayan, regresamos con más. Hablemos claro y hagamos algo.